la doctrina o a las doctrinas bíblicas. Ya hace bastante que no estudiamos estos temas y hoy vamos a iniciar, hermanos, con algunas doctrinas bíblicas que cada uno de nosotros sabemos que las conocen, pero vamos a hacerlo de nuevo para aprender acerca de lo que Dios quiere que cada uno de nosotros conozca. Así que, como les dije, no tenemos para hoy la proyección, pero trataré en lo posible, hermanos, de ser lo más explícito posible para que todos podamos participar. Y los que toman nota, es importante, hermanos. Hoy vamos a comenzar esto, doctrinas bíblicas que todo bautista debe conocer y conservar fielmente. Es un poco largo el tema, hermanos. No es una tesis, pero es una verdad absoluta lo que vamos a comenzar a estudiar a partir de hoy. Yo quisiera, hermanos, que esas banquitas de atrás no me las dejen ocupadas. Aquí está de adelante, por favor. Muy bien. Entonces vamos a comenzar hablando sobre las escrituras en esta mañana, sobre las escrituras, hablando de las escrituras, porque es bueno que nosotros tengamos el conocimiento de lo que Dios nos da a través de las escrituras. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias porque este día tu bondad ha sido grande con nosotros al permitirnos un día más y al darnos esta bendición de estar aquí reunidos en tu casa. Te rogamos, Padre bueno, que des a cada uno el conocimiento y esa capacidad de poder discernir tu palabra de forma tal que podamos instruirnos adecuadamente para poder crecer en el conocimiento tuyo. Señor amado, muchas gracias. Bendice a mis hermanos que ya están acá y a aquellos que por algún motivo que no sabemos se han retrasado. Oramos para que tú los ayudes a llegar con bien a tu casa, a la casa que tú nos has dado para alabar y bendecir tu santo nombre. Señor amado, muchas gracias por estas bendiciones. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a pedir también la colaboración de todos participando en esta clase. Quiero decirles, hermanos, que las escrituras, o sea, la Biblia, la inspiración de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fueron dadas por inspiración de Dios. Fueron dadas por inspiración de Dios. Ya vamos a explicar algo de eso, pero debemos tener ya claro, hermanos, que esta palabra que nosotros tenemos ha sido dada por inspiración de Dios. Entonces, en consecuencia, hermanos, constituyen la única y suficiente regla autoritativa del conocimiento, de la fe, de la obediencia, salvadores. Esto que les estoy mencionando, hermanos, es para que todos tengamos una idea general. La Biblia, hermanos, no es un tan solo puño de papel, ni tampoco un puño de letras. La Biblia, hermanos, es la palabra inspirada por Dios, la cual hacemos nosotros bien en apreciar con todo nuestro corazón. Entonces tenemos ahí que las escrituras son esto que les estoy mencionando. Bueno,
Vamos a ver en primer lugar, hermanos, el origen de la Biblia. El origen de la Biblia. La Biblia, hermanos, la Biblia misma nos dice de dónde vino. Y vamos a comenzar a leer. Y ahí yo voy a pedir ya la participación activa de todos ustedes. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17. Veamos qué dice, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Toda la escritura, dice la palabra de Dios, hermanos, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué, hermanos? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, el verso 16 nos describe de dónde viene la palabra de Dios y nos explica para qué es la palabra de Dios, con el propósito de que el hombre de Dios somos nosotros, ¿sí? Son ustedes, hermanos. Cuando dice el hombre, hermanos, en la Biblia se refiere al género humano. Se refiere también a las mujeres. Se refiere a la creación de Dios. Entonces, es útil para estas cosas, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces, hermanos, es permitir que Dios nos prepare de tal manera que podamos ser perfectos. ¿A quién le gustaría ser perfecto, hermano? ¿Sí? Amén. Solo los hermanos de este lado. Qué maravilloso, hermanos. Ojalá que los de este lado les dé envidia, hermanos. Cuando los miren a ustedes perfectos, perfectos. Eso de perfección, hermanos, Dios lo puede dar. ¿Lo creen, hermanos? Sí, hermanos. Y hacia allá vamos. Todo lo malo que tenemos, todo lo malo que somos, todas las imperfecciones que como humanos tenemos, un día desaparecerán. Y ya no seremos más esas personas imperfectas, llenas de defectos y cosas por el estilo. Para eso es la palabra de Dios, hermanos. Veamos segundo de Pedro 1:21, por favor. Segundo de Pedro 1:21. Vamos a ver qué nos dice aquí el apóstol Pedro 1:21. Amén. Porque nunca, dice la palabra de Dios, nunca la profecía fue traída ¿por qué? Aquí nosotros aprendemos que la profecía no viene, hermanos, porque yo quiero, porque usted quiere, o porque yo me la invento, o cualquier otra persona se la inventa. Hay quienes, en una forma con un gran desconocimiento,
se expresan y dicen que esta palabra o que este libro aguanta con lo que le pongan. Hermanos, quienes piensan así, quienes se expresan así, solo están demostrando una total ignorancia de la palabra de Dios. Y yo no lo digo con el ánimo de ofenderlos, lo digo con el ánimo de decirles exactamente lo que ocurre. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue una invención humana. No fue un deseo humano. La Biblia, hermanos, fue inspirada por Dios. Y al haber sido inspirada por Dios, nosotros podemos decir que fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue aquel que puso en el corazón, en la mente, en los labios y en el lápiz de todos aquellos que un día escribieron de la palabra de Dios. Entonces, eso no lo digo yo, hermanos. Es lo que dice la Biblia. Es lo que la palabra de Dios declara acerca de sí misma. También, hermanos, tenemos esta información que lamento no poder mostrárselas por ahora, pero a lo mejor vamos a repetir esto otra vez para que lo vean. Dice que la Biblia fue escrita, fíjense bien, por más de 40 hombres inspirados. Fue escrita por más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo. Ellos escribieron la Biblia. Y fíjense que todas estas personas, más de 40, eran de diversas clases sociales, desde campesinos hasta reyes. Ellos fueron los que escribieron durante un periodo de aproximadamente 1600 años. 1600 años. Eso significa que no había forma de que pudieran ellos decir, mira, yo voy a escribir de tal cosa, vos escribí así para que pueda concordar. Por aproximadamente 1600 años, y a pesar de esto, no hay errores ni contradicciones. Cuando hay personas, hermanos, que tratan de encontrar errores o buscan contradicciones en la Biblia, hermanos, lo que estas personas están haciendo es simplemente tratar de sacar la soberbia que hay en sus corazones. Eso significa que son personas que no se han humillado, que no tienen un corazón humilde, sino que tienen un corazón soberbio, y lo que van buscando es ver de qué manera pueden encontrar algo para contradecir a Dios. Si alguien lo va a hacer y si alguien lo hace, no es bueno para ellos, no es bueno de ninguna manera, porque quien se atreva a confrontar a Dios no le va a ir bien, no le va bien. Una persona, hermanos, tiene que venir y escudriñar las Escrituras para encontrar en ellas el alimento espiritual, para encontrar las cosas de que hablamos hace unos minutos, que dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. Yo voy a escudriñar las Escrituras con la idea, hermanos, de aprender de ella. Es útil para redarguir, para que cada uno de nosotros pueda entender, para que cada uno de nosotros pueda comprender cuál es el propósito y la idea de Dios. Decíamos que era para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sabe cómo yo voy a poder corregir mis imperfecciones? ¿Sabe cómo? Permitiéndole a Dios que vaya quitando de mí aquellas cosas que
arruinan mi vida, aquellas cosas que perjudican mi relación con Dios. Pero Dios puede, a través del conocimiento de su palabra, ayudarnos a que cada uno de nosotros pueda superar estas cosas. Entonces decíamos que es una maravilla de unidad de pensamiento, historia, profecía y verdad espiritual. Esto prueba, hermanos, que detrás de los autores humanos había un autor divino. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos. No podemos nosotros venir y tratar de argumentar alguna otra cosa porque estaríamos perdidos. Segundo punto, hermanos, tenemos tres palabras importantes. Para comprender esto de la Biblia, hermanos, hay tres palabras importantes. Fíjense que para que nosotros comprendamos cómo llegó la Biblia a nosotros, hay que entender estas tres palabras. La primera, hermanos, es revelación. La segunda es inspiración. Y la tercera es iluminación. Vamos a repetirlas, hermanos. Revelación. Por favor. Revelación. Inspiración e iluminación. Fíjense que encontramos estos tres pensamientos en un pasaje de la Biblia que vamos a leer. Primero de Corintios 2, 9 al 16. Primero de Corintios, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, 2, 9 al 16. Escuchemos la lectura, hermanos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le inspirará? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, hermanos, dice que, pero Dios nos las reveló. Dios nos las reveló. Ahí tenemos la primera palabra. Dios nos la reveló. ¿Y qué tiene que significar esto, hermanos? Dice que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que la palabra, hermanos, esas cosas que vienen de Dios fueron reveladas. Y esto de ser revelado, hermanos, es cuando una persona declara algo. Por ejemplo, yo les digo, miren, les voy a revelar un secreto. Y todos se ponen ahí, al nomás oír de secreto. Porque desde ese momento que se revele, deja de ser secreto. Y yo les digo, hermanos, les voy a revelar un secreto.
Y todos se quedan atentos. Dios les ama. ¡Ay! Ya lo sabía, hermano. Bueno, nosotros vamos a entender que esto de revelar es aquella acción de declarar o de dar a conocer alguna cosa que por alguna razón ha permanecido oculta de nuestra vista o de nuestros oídos. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está enseñando de que habían unas cosas que estos ojos no pudieron ver, ni estos oídos pudieron oír, y que tampoco habían subido en corazón de hombre, pero esas son las que Dios preparó para nosotros, los que le amamos. ¿Cuáles son esas cosas? Esta es su palabra, hermanos. Es su palabra. Por esa palabra es que nosotros, hermanos, hemos llegado a tener un conocimiento de las cosas que Dios nos ha declarado. Por esa palabra es que nosotros podemos decir que conocemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por esa palabra es que nosotros podemos entender haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por esa palabra, hermanos, es que nosotros estamos aquí, porque a través del conocimiento de esa palabra es que cada uno de nosotros ha podido llegar a conocer más de Dios. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando él oraba, declara él a los colosenses que él tenía una petición en su corazón. Dice él, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En la medida que nosotros, hermanos, vamos creciendo en el conocimiento de Dios, nosotros vamos a poder agradarle en todo. ¿Por qué? Porque vamos a conocer su voluntad. Porque vamos a descubrir cuál es el deseo, el propósito de Dios para mi vida. Porque vamos a descubrir cuál es el deseo y la intención de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, la única manera de saber lo que está en la mente de otra persona es que esa persona nos lo declare, ¿no? Para que esa persona nos lo revele. Entonces, la única manera por la cual podemos saber lo que es de Dios es porque Dios nos lo reveló. Ahí está en el verso 11. Esto fue hecho, hermanos, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reveló las verdades a los escritores de la Biblia. Entonces, al hablar de las Escrituras, aquí tenemos la primera palabra, la revelación. La revelación. Y sintetizando, les digo que la revelación es la declaración de Dios, el descubrimiento de su palabra para conocimiento nuestro. Amén. Muy bien, vamos a la siguiente. Vamos a hablar un poco de la inspiración. La inspiración. Aquí ya es, hablamos de la revelación, o sea, lo de dar a conocer, lo de declarar o descubrir esas cosas. Pero nos dice en 1 Corintios 2 siempre, los versos 12 y 13, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino
con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos con este siguiente paso que es importante. Saben, hermanos, que no era suficiente con el hecho de que Dios nos revelara sus verdades o las revelara a ciertos hombres. También Dios los inspiró para predicarlas. Para predicarlas. Y vamos a tomar un ejemplo, hermanos, el ejemplo del apóstol Pablo. Dios, hermanos, le reveló a Pablo, con la ayuda de su espíritu, le reveló todas estas palabras. Amén. Dios le reveló. Sin embargo, Dios también le dio a Pablo la inspiración para que él predique esas palabras. Y no solo las predique, sino las escriba para el beneficio de otros. Fue de esa manera que, habiendo Dios revelado su palabra al apóstol Pablo, y habiéndole inspirado para que él predicara su mensaje y escribiera estas cartas, como a nosotros nos ha llegado hoy el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces no solamente les dio las ideas, sino que les dio las palabras con que expresarse. Dios, hermanos, usó las capacidades y el carácter y el vocabulario de esos autores humanos. Por ello es importante recordar, hermanos, que la Biblia fue escrita originalmente palabra por palabra, como fue inspirada por Dios. Se llama inspiración verbal. Es una doctrina básica de las iglesias bautistas fundamentales. Esa es una doctrina, hermanos, básica. La palabra de Dios, la inspiración de la palabra de Dios. Entonces ya tenemos dos palabras ahí, hermanos, que nos ayudan a comprender. ¿Cuál era la primera? Revelación. ¿Cuál es la segunda? Inspiración. ¿Cuál será la tercera, hermanos? Iluminación. Ya han oído ustedes hablar de los iluminados, hermanos. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 2:14 al 16. Dice, hermanos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cuanto al espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, aquí se trata del poder de entender la palabra de Dios. Después que Dios reveló su palabra, después que Dios inspiró a aquellos santos hombres de Dios, ahora Dios, hermanos, está iluminando a todo aquel cristiano que al ocuparse en escudriñar la palabra y con la ayuda del Espíritu de Dios puede leer, puede estudiar, puede escudriñar la palabra y puede nutrir su alma a través del conocimiento de esta palabra. Veamos, por favor, ayúdenme ahí con una lectura en Juan 3:5 al 7. Evangelio de San Juan 3,
5 al 7. No te maravilles de lo que te digo, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacerse esto? 5, versos 5 al 7. 3, capítulo 3. Amén. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Gracias, hasta ahí. Vamos a considerar dos cosas. Uno, estábamos aquí hablando que estas cosas han de ser discernidas espiritualmente. Amén. Entonces dice, hermanos, dice aquí en San Juan 3 y verso 6, lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay algo, hermanos, que está ya establecido. Y es el hecho que dice la palabra que toda la escritura que nosotros tenemos ha de ser discernida espiritualmente. Por esa razón dice que el hombre natural no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, hermanos, para poder ser un iluminado, para poder recibir la iluminación de Dios a través de su palabra, tenemos nosotros que ser personas espirituales. O sea, haber nacido espiritualmente, haber nacido de nuevo. Por eso es que, hermanos, hay gente, hay personas que ellos no pueden entender la enseñanza de la palabra de Dios. Y por esa razón, cuando ellos leen la Biblia y encuentran algo, le dan unas interpretaciones